Apreciada Iglesia del Señor Jesucristo, vamos a continuar nuestro estudio del altar familiar, hablando en el día de hoy sobre la autoridad del Padre en la familia. Y quiero comenzar diciéndoles que la principal condición que la palabra de Dios exige para gobernar la familia de la forma correcta es que el que gobierne debe de ser un hombre idóneo. Sin embargo, si las personas que se han unido en matrimonio para formar un hogar no son idóneas para mantener una relación familiar, su primer deber consiste en arrepentirse de su anterior pecado y de su imprudencia y a acudir de inmediato a Cristo, para procurar que sea una persona idónea, necesaria para el correcto desempeño de los deberes distintos que tiene como padre. En los padres hay tres requisitos sumamente necesarios para desempeñar su rol. Primero, autoridad. Segundo, habilidad. Y tercero, santidad. Deseo compartir estas tres cualidades que debe de tener un padre para ejercer bien su autoridad en su hogar. Entonces, en primer lugar, permanece como padre tu autoridad en la familia. Los padres deben de mantener su autoridad en la familia porque si alguna vez la pierden, sea por causa de un pecado grave y público, y aquellos a los que deberían gobernar los desprecian, su autoridad no tendrá ya efecto alguno en ellos. Será como montar a caballo sin riendas y sin freno. El poder de gobernar desaparece cuando se pierde la autoridad. Y aquí debemos comprender primero la naturaleza, el uso y el límite de su autoridad. Debes tener en cuenta que tu relación es diferente con tu esposa y con tus hijos. Por lo tanto, tu autoridad se ejerce de forma distinta sobre tu esposa y sobre tus hijos. Tu potestad sobre tu esposa es tan solo la necesaria para que haya orden en tu familia, para una administración segura y prudente de los asuntos domésticos y para una cohabitación cómoda. El poder del amor y el genuino interés tiene que lograr más que las órdenes autoritarias. Tu autoridad sobre tus hijos es mucho mayor, pero solo se necesita aquella que se combina con el amor para darles una buena educación y protegerles, pero también proporcionarles felicidad. Te daré 5 ideas para mantener la autoridad en tu hogar. Primero, haz que tu familia entienda que tu autoridad procede de Dios y que en obediencia a Él están obligados a obedecerte a ti.
El quinto mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, afirma, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, ellos deben de ver que tu autoridad es delegada de Dios. No existe ninguna autoridad que tus hijos puedan reverenciar tanto como aquella que viene de Dios. El temor en el corazón de ellos debe de ejercerse principal hacia la autoridad divina de Dios, y la cual fue delegada a ti. Esto infundirá una sana obediencia a tu autoridad paternal. Segundo, cuanto más se vea de Dios en ti, en tu conocimiento, santidad y en una vida irreprochable, mayor será tu autoridad a los ojos de toda tu casa. El pecado te hará despreciable y vil. La santidad, como imagen de Dios que es, te hará honorable a los ojos de tus hijos. El Salmo capítulo 15, versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. También observen lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 34. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Los que practican la santidad honran a Dios, y por lo cual recibirán honra de Él. Pero aquellos que viven en pecado manifiestan que desprecian al santo Dios. Y por eso, como consecuencia, serán tenidos en poco. Esto lo expresa el Señor en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Samuel está hablando del sacerdote Elí y sus hijos, el cual perdió su autoridad no solo como sacerdote, sino también como padre, puesto que había abandonado su deber de reprender a sus hijos con la autoridad de Dios, que Dios le había dado, el Dios santo y bendito. Y se envilecieron en sus pecados todos sus hijos. Ellos profanaron la adoración de Dios. Y el sacerdote Elí, pero a la vez también padre, pasó por alto estos horrendos pecados de sus hijos. Los padres que preservan la autoridad de Dios que Dios les ha dado sobre su hogar, escuchen esto, Dios hará que sus nombres sean benditos. Esto es, honrados al ser recordados aún después de sus sepulturas, aún después de sus sepulturas. Yo quiero que ustedes noten, queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Porque, en cambio,
los impíos, Dios los hará avergonzar. Dios es tan severo con los padres impíos que cuando los otros impíos hablen de ellos, cuando estos estén muertos y los hombres se atrevan a hablar libremente de ellos, su nombre serán recordados, pero en gran menosprecio, como desperdicio para los perros, como si sus nombres estuviesen en un estado de podredumbre. Noten lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 10, versículo 7. Y quiero que noten allí el contraste de la honra del nombre de un creyente y lo que será la deshonra del nombre de un hombre impío. Proverbios 10, 17 dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Los más grandes emperadores del mundo decretaban que si por causa de la prostitución, la embriaguez, la glotonería, el orgullo, es decir, por causa del pecado, se envilecen, perdiendo su autoridad paternal, por los dioses se les descubrirá su vergüenza y perderán su autoridad paternal. Cuanto más el Dios verdadero decreta que los padres que se envilecen en sus pecados caerán en vergüenza. Serán despojados de su autoridad familiar. Por lo tanto, preguntémonos, ¿y cree el padre impío o el que presume ser cristiano, seguidor de Cristo, que mantendrá su autoridad sobre su hogar cuando él se rebela contra los mandamientos de Dios? Tercero, no muestres tu debilidad natural mediante pasiones, palabras y hechos imprudentes. Porque si piensan de ti con desdén, cualquier insignificancia hará que desprecien tu autoridad. En el corazón de tu hijo existe un gran mal, el cual consiste que muy difícilmente se le puede convencer que no puede gobernarse a sí mismo. Es muy apto para pensar que la razón más correcta debería dominar. Por lo tanto, cualquier expresión estúpida o débil, cualquier pasión desordenada o cualquier acto imprudente que tú hagas es muy capaz de hacerte despreciable a los ojos de tu hijo. Proverbios capítulo 16, verso 2 dice: todos los caminos de los hombres son limpios en su propia opinión. Nuestros hijos tienen un espíritu de juicio y muchas veces quieren ser mejores que nosotros. Por eso juzgan nuestros actos y palabras. Nuestro deber es siempre conducirnos delante de ellos, probándoles nuestra sinceridad en nuestros actos y palabras, y mostrándoles que solo Dios tiene una balanza justa e infalible y pesa buena, que pone a prueba la autenticidad de los impulsos que nos mueven a obrar de una manera u otra. Y que ellos deben buscar lo mismo, débiles pero fuertes en Dios, necesitados pero saciados en Dios, imperfectos pero santos en Dios. Debemos de conducirnos de forma muy prudente delante de nuestros hijos.
Es cierto que ellos no deben de ver en nosotros perfección, porque sin duda les vamos a defraudar cuando nos vean pecando. Pero sí deben de ver en nosotros que somos hombres sinceros y que sabemos resolver nuestros problemas con la sabiduría de Dios. Cuarto, no pierdas tu autoridad por usarla de forma negligente. Si consientes que tus hijos tomen el liderazgo, aunque solo sea por un momento y digan, hagan lo que quieran, tu gobierno no será más que un título o un retrato. Tu deber como padre es siempre estar en guardia y vigilante en la autoridad que Dios te ha dado. No permitas que tus hijos conspiren en contra de tu autoridad. Como Absalom conspiró la autoridad de David, su padre, el rey. Esto está en 2 de Samuel 15:12. Tu autoridad firme, pero moderada, hará que tu familia se someta dulcemente a ti y te protegerá mejor del desdén de tu familia. Y quinto, no pierdas tu autoridad al condescender demasiado haciéndote igual a ellos. Si conviertes a tus hijos en tus compañeros de juego o en tus iguales, como si ellos estuvieran jugando y tratando con sus amigos, y les hablas y les permites que te hablen como amigos, rápidamente se pondrán por encima de ti. Y esto se convertirá en una costumbre. Aunque otro pueda gobernarlos, rara vez soportarán que lo hagas tú y repudiarán el sujetarse a ti por haberse relacionado una vez contigo de igual a igual. Jesús, siendo Dios, condescendió, haciéndose semejante a los hombres. Se hizo siervo de ellos, pero nunca les hizo perder de vista a sus discípulos, a sus hijos que estaban bajo su cuidado, que Él era el Señor y el Maestro. Esto no significa que como padre no debas. De hecho, es tu deber tener un tiempo de recreación con ellos y de condescendencia con ellos. Pero nunca debes de provocar que ellos pierdan el foco, que con quien se recrean es su padre y la autoridad del hogar. Debes aprender a balancear este asunto, de tal manera que no te iguales en condiciones con ellos y no seas usurpado en tu potestad, y a la vez irrespetado por ellos. En segundo lugar, permanece tu autoridad en tu hogar, siendo un hombre hábil de gobernar en tu familia. Permanece, escucha bien, tu habilidad de gobernar en tu familia. Es decir, sé siempre diligente en preservar la habilidad y prudencia en tu forma de gobernar en tu hogar. Porque aquel que emprende el difícil trabajo de padre, pero también deleitoso, debe de tener la habilidad de proveer, proteger y santificar a su familia. Es un rey que está dispuesto a hacer lo que sea con sus manos para traer la provisión con el sudor de su frente. Es uno que está dispuesto a empuñar su espada para proteger a su familia de sus enemigos.
y es uno que debe de ser hábil para dirigir a su familia en el camino de Dios. El padre debe de crear este ambiente de habilidad en su pequeño reino de hogar. El gobierno debe de reflejar una habilidad estimable por los suyos. Sí, mi querido padre, tu gobierno debe de reflejar una habilidad estimable por los suyos. Porque si no es capaz de resolver los asuntos del hogar, y cuando se trata de un asunto de tanta importancia, no es un pecado pequeño ocupar el rol de esta autoridad cuando no estás totalmente capacitado. Tú mismo puedes discernir fácilmente esto en un caso ajeno de ti. Por ejemplo, si un hombre asume ser maestro de escuela sin saber leer ni escribir, o es un médico y desconoce todo sobre enfermedades y remedios, o ser un piloto sin tener la más mínima idea de cómo desempeñar dicho trabajo, ¿cómo es pues que no lo puedes discernir mucho mejor en tu propio caso? Para este segundo punto, te daré otras 4 ideas para permanecer tu habilidad en tu familia. Primero, para conseguir la habilidad de un gobierno santo, es necesario que hayas estudiado bien la palabra de Dios. Que conozcas al menos lo esencial del Evangelio. Dios mismo manda a los reyes que lean su santa ley todos los días de su vida. Mírenlo por favor en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, en el capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 al verso 20 dice: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora lean por favor lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Es el siguiente libro. Josué capítulo 1, verso 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Del mismo modo, todos los padres, como reyes y profetas de su hogar, deben de ser capaces de enseñar a sus hijos la palabra de Dios y hablar de ella, tanto en casa como fuera de ella, al acostarse y al levantarse, como lo hace notar Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Noten este mandamiento de Dios a los padres,
capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por lo tanto, tu destreza para enseñar a tu familia solo proviene de una diligencia en escudriñar la palabra de Dios. Y esta habilidad debes adquirirla como un mandamiento de Dios. Segundo, ten la habilidad de ver las distintas personalidades que hay en tu familia. Trata con cada una de ellas tal como son y del mejor modo que ellos lo puedan llevar. No te comportes con todos de la misma manera. Algunos son más inteligentes y otros son un poco más torpes. Unos tienen una disposición más tierna y otros más endurecida. Algunos estarán más forjados en el amor y la bondad. Otros tendrán necesidad de agudeza y severidad. Escuchen esto. La prudencia debe hacer que la forma en que los trates encajen con su temperamento. Debes diferenciar entre sus diversas faltas y tus reprensiones deben encajar del modo más adecuado. Los más obstinados deberán ser reprendidos con mayor severidad, junto con los que sean culpables en asuntos de mayor peso. Algunas faltas se cometen por la mera incapacidad y la inevitable fragilidad de la carne y manifiestan poco de la voluntad. Estas deben de reprenderse con mayor suavidad, porque merecen más compasión que reprobación. Algunos son vicios habituales y merecen más atención. Algunos son nuevamente vicios habituales y toda su naturaleza es más desesperadamente depravada que otros. En esos casos se debe aplicar algo más que una corrección particular. Hay que conducirlos al curso de vida que sea más eficaz para destruir y cambiar esos hábitos. El sabio Salomón nos exhorta que cuando veamos este tipo de comportamientos que se han formado como hábitos, ¿sí?, en nuestros hijos, debemos comenzar a corregirlos desde temprano, antes de que estos se arraiguen definitivamente en su corazón. Esto lo dice en Proverbios capítulo 13, versículo 34. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Algunos manifiestan externamente una buena conducta. Sin embargo, en las cosas principales y más trascendentales son culpables. Si no diversificas con prudencia tus reprensiones según sean sus faltas, no conseguirás más que endurecerlos y no lograrás el propósito de tu disciplina. El mismo proverbista nos habla de esta prudencia a fin de proporcionarle salud a su alma y no destrucción.
al decirnos en el capítulo 19, versículo 18, lo siguiente. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es bien cierto que todos nuestros hijos nacen caídos en el pecado y que la regla de obediencia es estándar para todos. Esto es basada en la ley de Dios. Es decir, independientemente cuál sea su personalidad, a todos debemos decirles, por ejemplo, no tomarás el nombre de Dios en vano. No hurtarás. No obstante, varía la aplicación de acuerdo a sus comportamientos o intenciones de su corazón. Al hijo tierno no debes tratarlo con severidad, pues la medicina obrará con reacciones adversas. Del mismo modo, al hijo endurecido, darle la palabra de Dios como trigo no le servirá para quebrantar su corazón, sino el martillo de la palabra. Pero en ambos casos siempre debes administrarles la palabra sabiamente, manifestándoles que les amas y que deseas la salud para su alma. Y que como padre no puedes rehusar a reprender su pecado. Debido a que la instrucción y la vara son de gran provecho para ser librados de la muerte. Como lo hace notar nuestro mismo hermano Salomón en el capítulo 23, versículo 13 y 14. Proverbios 23, verso 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Tercero, si quieres ser hábil para gobernar a tu familia, sé un buen marido para tu esposa, un buen padre para tus hijos. Y que sea el amor el que domine en todo tu gobierno, para que tu familia pueda descubrir con facilidad que obedecerte es algo en su propio beneficio. El amor del esposo debe de ser notado por su esposa de tal manera como la iglesia nota el amor de Cristo por ella. Como dice San Pablo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La forma más eficaz de procurar la obediencia de nuestra esposa e hijos y para que ellos perciban que es para su propio provecho, es emplear su amor propio, de forma que ellos puedan ver que el beneficio es para ellos. Como dice el texto de Cristo, se entregó a sí mismo por ella. Es indispensable que nuestro hogar note nuestro amor por ellos, de tal manera que tengamos una vida entregada a ellos por su bienestar. Si no les procuras bien alguno y eres amargado, descortés y de mano cerrada con ellos, pocos se dejarán gobernar por ti. Esta pregunta es para confrontar tu conciencia. ¿Se respira el amor en la atmósfera de tu hogar? ¿Es el amor el que cubre tu autoridad para gobernar a tu familia? Y cuarto, si quieres ser hábil a la hora de gobernar a tu familia, aprende primero a gobernarte a ti mismo con exactitud. Una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo en los creyentes
según Gálatas capítulo 5, versículo 23, es la templanza, es decir, el dominio propio. ¿Acaso podrías esperar que otros estén bajo tu voluntad y tu propio gobierno antes que tú mismo? ¿Está capacitado un impío para gobernar a su familia en el temor de Dios si él no le teme? ¿Es apto para protegerlos de la pasión, de la embriaguez, de la glotonería, de la lujuria o de cualquier tipo de sensualidad cuando él no es capaz de apartarse de todo ello? ¿Acaso tu familia no menospreciará tus reprobaciones si tú mismo las contradices en tu vida? Pablo le dice a su amado hijo Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Esto explica que todos los que están en una posición de gobierno, en especial deben de aprender a tener dominio propio por motivo de su ejemplo. Presidentes, pastores, padres, etc. Y en tercer lugar, permanece la autoridad en tu familia siendo una persona santa. Tanto las palabras como los actos de los hombres revelan la condición de los hombres. Vuelvo y repito esto. Tanto las palabras como los actos de los hombres revelan la condición de los hombres. Jesús, hablando de esto, dijo en San Mateo capítulo 12, versículos 33 y 34 lo siguiente. San Mateo capítulo 12, versículo 33 y versículo 34. San Mateo capítulo 12, versículo 33 y 34. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tanto el árbol y el corazón aquí mencionado representa la naturaleza del hombre. El idioma y hasta el acento muestra de qué región y país es una persona. Si en el padre de familia se ha obrado la regeneración, su naturaleza es santa. Y por lo tanto, al ser la naturaleza del árbol buena, sus palabras y acciones, esto es, dará buen fruto. Pero si hay concupiscencias en el corazón, se echará de ver inmediatamente en la conversación y en sus actos. Pero si nuestro corazón es puro, serán puras vuestras palabras y pura será vuestra vida también. Por lo tanto, tus palabras y acciones reflejan si tu carácter es santo o no. Tus hijos comerán o se alimentarán del fruto que según tú les des. Y ellos valorarán si tu autoridad se basa en tu santidad. Además de esto, si tus palabras y acciones son un fruto malo, esto te constituye en enemigo de Dios, que es el dueño de tu familia. Y un enemigo de Dios no gobernará a su familia para Dios, como tampoco un enemigo de la santidad, ni alguien ajeno a ella. Establecerá un orden santo en su casa, ni gestionará sus asuntos de un modo santo.
Permítame darte brevemente otras 4 ideas para que puedas sostener tu autoridad en tu hogar. Primero, debido a que la santidad es un reflejo de sujeción y de temor a la ley de Dios, asegúrate de que tu propia alma esté sujeta a Dios y esté tu corazón en temor a sus leyes, con mayor cuidado del que esperas de cualquier miembro de tu familia cuando obedecen tus órdenes. Como dice el Salmo, capítulo 112, versículo 1 y 2. Salmo, capítulo 112, los 2 primeros versículos dice de la siguiente manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. La bendición de tu descendencia depende mucho del temor que tú tengas en los mandamientos y de tu deleite en ella. Porque si te atreves a desobedecer a Dios y no andar en santidad, ¿por qué deberían tus hijos temer desobedecerte a ti? ¿Por qué deberías buscar la santidad en tus hijos si tú mismo no te deleitas en ella? ¿Te crees mayor y mejor que Dios mismo? Piensa en esto y arrepiéntete. Segundo, debido a que la santidad es un reflejo de apartarse de las cosas terrenales, asegúrate de hacer tesoros en el cielo y que la prioridad dominante suprema sea el disfrute de Dios en la gloria, tanto en asuntos comunes como en el gobierno de tu familia y todo lo demás que te ha sido encomendado. Enseña estas palabras con convicción de Jesús a tus hijos, las que están en San Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Enséñale a tu familia, dándole ejemplo de que tú te dedicas, todo para Él, y todo lo que tú tienes es para Dios, y haces todo por Él. Si das este ejemplo de apartarte sin reservas así para Dios, eres santificado. Y tus hijos te imitarán. Entonces ellos aprenderán a separarse a sí mismos para Dios y todo lo que tienen para su uso y servicio. Tercero, debido a que la santidad es un reflejo de tu sometimiento a la autoridad de Dios, asegúrate que la autoridad de Dios en tu familia sea observada con mayor cuidado que la tuya propia. Tu autoridad no existe sino por la suya. Repréndelos con mayor dureza cuando ofenden o deshonran a Dios que cuando lo hagan contigo. Porque tu autoridad no es otra que la misma que devenga de Dios. El temor que debes infundir en tus hijos no es porque te ofendan a ti,
sino a Dios, quien es el legislador de la ley. No le quites importancia, mi querido hermano, a ninguno de los pecados de tus hijos, en especial los de mayor relevancia. Honrar a Dios debe ser lo más grande en tu familia, y servirle a Él ha de tener preeminencia sobre el servicio de ella a ti. El pecado contra Él debe ser la ofensa más intolerable. Y cuarto, debido a que la santidad es un reflejo de tu amor a Cristo, como dijo Jesús mismo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Asegúrate que este amor que profesas a Cristo se manifieste en tu familia, preocupándote por la salvación del alma de tus hijos, y que tu compasión sea mayor en sus miserias espirituales. Asegúrate de velar por sus almas, teniendo cuidado que nada pueda arrebatarles la porción que por gracia han recibido para entrar al cielo. No prefieras nunca para ellos las cosas corruptibles como oro o plata, las posiciones, sino las riquezas eternas. No te abrumes con muchas cosas hasta el punto de olvidar lo único necesario, que es que ellos escojan la mejor parte, que es estar a los pies del Señor Jesucristo, como escogió esta parte María, la hermana de Lázaro. Como conclusión de este estudio, si te aseguras a aplicar estas virtudes, autoridad, habilidad y santidad en tu hogar, con sus respectivas ramas que vimos en cada una de ellas, tu probación como padre será eminente. Y Dios bendecirá a tu familia con los ricos tesoros del cielo, que están en su Hijo Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, mi ruego en este día es que estas tres cualidades, identidades que debe de tener un padre para gobernar bien su casa, su hogar, sean aplicadas por el Espíritu Santo en sus vidas. Señor, capacítalos en ser hombres con verdadera autoridad bíblica. Dales la habilidad, Señor, como padres, de gobernar sus hogares. Pero también, Señor, la santidad, la piedad en sus corazones. Bendice, Padre amado, todos los hogares, los padres, las madres que han escuchado este mensaje para edificación de sus hogares. En Cristo Jesús. Amén.